que hoy ustedes saben que todo lo que diga el candidato Noboa es mentira y no lo va a cumplir. Es un hombre que, si tú lo ves, no sabe ni siquiera nuestro himno nacional. Un político joven, con look tequi y discurso de eficiencia. Él nombra otras vicepresidentas. Llegamos a tener en una semana 3 vicepresidentas de la República que en medio de la campaña electoral asesinan a un candidato presidencial. Estaba resguardado por el Estado ecuatoriano y lo asesinan en manos de la Policía Nacional. Se decreta estado de excepción en las provincias en donde nosotros somos fuertes. Noboa obtuvo el 44.17% y González el 44%. El día de las elecciones, la sorpresa es cuando nos dicen que está ganando por 10 puntos de diferencia. Una victoria de más de 1 millón de votos donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Conflicto por los votos que están doblemente marcados. Las actas, el bolígrafo tenía una tinta líquida que se transfirió entre opciones electorales. Y dice, ¿qué pasa aquí? Yo voté por Luisa. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal. Suscríbanse, compartan y comenten este contenido aquí en YouTube. Dejen sus comentarios en la caja. Mujeres al poder. Y me siento feliz de recibir por primera vez aquí en Al Tanto con Colombia a una de las principales líderes de Latinoamérica, abogada, política, principal figura de la oposición. En Ecuador nos visita Luisa González. Gracias por estar aquí. Gracias, Colombia. Un abrazo inmenso para la gente de República Dominicana. Es la primera vez que visito República Dominicana. He podido conocer muy poquito, pero encantada de ver lo maravilloso que es este país. Bueno, Luisa, y precisamente vienes a presentar este documental que desde el nombre, el desenfado del título, ya da mucho pie de lo que viene. Así se jode un país a propósito de las elecciones pasadas. Cuéntanos la experiencia tuya, primera, segunda vuelta y ahora un referéndum que gana el no en todas las preguntas. Pues sí, hemos venido haciendo un recorrido por varios países presentando este documental que es Así se jode un país, que refleja y recoge lo que fue el fraude en la campaña electoral y en las elecciones del 2025 de mi país, Ecuador. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer esto? Pues varias cosas. Primero, la verdad. Hacer que el mundo conozca la verdad y desenmascarar lo que es el robarse las elecciones, el tomárselas por asalto y romper la democracia. Pero también es advertir a nuestros países latinoamericanos y al mundo que estemos alertas en las diferentes campañas porque se aplica un fraude electoral en Ecuador que puede pasar en cualquier otro de nuestros países, ¿no? Creemos que lo que se hizo en Ecuador es una apuesta a ver si les daba resultado y que puede pasar en otros países, sobre todo cuando los candidatos somos de la izquierda o del progresismo. ¿Qué pasó en Ecuador? Nosotros veníamos en una campaña electoral muy bonita, muy limpia, desde la Revolución Ciudadana. ¿Qué nos enfrentamos? Pues a un candidato presidente que viene de una élite económica totalmente desconocedor de su propio país. Digo propio y entre comillas porque es nacido en Estados Unidos, prácticamente su vida la ha hecho fuera del Ecuador. Pero perdóname, ¿en Ecuador es válido que nazca fuera la persona que vaya a la primera magistratura? Nuestra Constitución te da el derecho de ser ecuatoriano cuando tus padres son ecuatorianos y naciste en suelo extranjero. Y ese es uno de los principales conflictos. Es un hombre que, si tú lo ves, no sabe ni siquiera nuestro himno nacional, ¿no? Cuando se canta, todos creo que nos pasa, hasta en los estadios, cuando vamos a un partido, ¿verdad? Tocan el himno nacional y todos orgullosos cantamos el himno nacional de nuestra patria, pues él ni siquiera lo sabe y ahí están los videos, ¿no? Bueno, es una persona que nació fuera. ¿Cómo llega al poder? ¿Cómo llega? Rápidamente. Él fue asambleísta, diputado en mi país. Se da la muerte cruzada porque el expresidente de derecha, Guillermo Lasso, tenía vínculos con la mafia albanesa, ¿no? Se descubre un caso que se llama León de Troya, que ustedes lo pueden googlear y buscar lo que fue los vínculos de la mafia albanesa y el gobierno de Guillermo Lasso. Esto provoca que en mi país se aplique una figura que se conoce comúnmente como la muerte cruzada. Es decir, que tanto el presidente de la República o la mayoría en el Congreso pueden llamar a que se suspenda el gobierno y se llamen a elecciones anticipadas, por ciertos casos, ¿no? Como conmoción y demás. Es así que se da la muerte cruzada
y se acaban las elecciones a los 2 años del gobierno de Guillermo Lasso, siendo 4 lo que corresponde al gobierno. Vienen la candidatura, soy la única candidata que hubo en el 2023 para la presidencia de la República, la única mujer, el resto eran hombres. Y entre esos, pues está Daniel Noboa. ¿Qué pasa? Que en medio de la campaña electoral asesinan a un candidato presidencial. Ecuador fue el segundo país más seguro de Latinoamérica hasta el año 2017. Cuando entregamos, nosotros desde la Revolución Ciudadana, con el presidente Rafael Correa, entregamos el gobierno, fuimos uno de los países más seguros de la región. Actualmente es uno de los países más violentos del mundo. Ha llegado a ser el segundo país más violento del mundo, el Ecuador. Recuérdame la salida de Correa en el año 2006. 2017. Sí. Gobernó del 2007 al 2017. Exacto. Entonces, en esta contienda electoral, un país totalmente convulsionado por la delincuencia, asesinan a un candidato presidencial. La Fiscalía General del Estado conoce claramente que fue un grupo delictivo el que lo asesina, pero articulan rápidamente y nos responsabilizan del asesinato de este candidato a nosotros, a la Revolución Ciudadana. Esto afecta a mi candidatura y yo caigo en la intención de voto drásticamente, con riesgo de no pasar siquiera a una segunda vuelta. Hay 2 vueltas en el Ecuador, si es que no ganas por sobre el 40% con 10 puntos de diferencia con tu otro contrincante. Entonces, este asesinato hace que Revolución Ciudadana y yo como candidata caemos en la intención de voto, suben otros candidatos y entre esos Daniel Noboa. Se benefician de esto, pero al final logramos recomponernos, hacer caer en cuenta a la población de que no somos responsables de un asesinato de un candidato que además tenía custodia policial. Estaba resguardado por el Estado ecuatoriano y lo asesinan en manos de la Policía Nacional, del resguardo policial. Entonces logramos subir y pasamos a la segunda vuelta con Daniel Noboa. Él gana en esa candidatura y llega a ser presidente de la República. Es así que él gobierna. Eso es en el año 2023. Él gobierna por 2 años y en el 2025 viene nuevamente ya el periodo normal de elecciones. Porque acuérdate, él lo que hace es completar el periodo que le faltó a su antecesor porque tenía vínculos con el narcotráfico y por eso se acabó el gobierno anticipadamente. Completa los 2 años y ahora pues son 4 años de gobierno. En este nuevo periodo nosotros teníamos una campaña frente a un candidato presidente en funciones. ¿Qué dice la ley ecuatoriana? Que si tú te candidatizas ostentando un cargo, tú tienes que pedir licencia, porque si no habría un conflicto de interés y un uso del Estado para beneficiar tu candidatura. Pues Daniel Noboa, que era candidato presidencial y presidente en funciones, no toma licencia, no le entrega el encargo a su vicepresidenta, encarcelan al hijo de la vicepresidenta para obligarla a ella a renunciar, ella no lo hace. Las instituciones de control electoral, en lugar de tomar una postura firme, pegada a derecho y a la ley, y hacer respetar la Constitución y las leyes en una contienda electoral, no lo hacen. Perdóname, la vicepresidenta y él entonces no estaban del mismo lado, por lo que entiendo. No, al final se rompe la relación entre los dos. Él quería que ella renuncie, ella no renuncia, y se inventan un caso con fiscalía y apresan a su hijo y lo envían a una cárcel de máxima seguridad porque supuestamente había tratado de tramitar un cargo público por $1,200, algo así más o menos. Lo encarcelan a él, encarcelan a su abogado y se viene una persecución contra ella para no dejarla, para que no acceda al encargo de presidenta de la República encargada mientras él tomaba licencia. Él nombra otras vicepresidentas, llegamos a tener en una semana 3 vicepresidentas de la República en mi país, sin que ninguna de las autoridades de control le pongan un límite, sino que él toma todos los poderes. Y dentro de eso usa recursos públicos, instituciones del Estado a su favor para hacer campaña electoral. Con todo y eso, tú sacas un 44 y él saca un 44 punto algo. Él saca 44.17 y nosotros 44 puntos. Fue un empate. Un empate técnico totalmente y con toda una cancha inclinada, tomándose todos los medios de comunicación
bloqueando a la prensa para que no me puedan entrevistar o saquen mis productos, con amenazas de quitarles las frecuencias, regalando bonos, dinero a la gente, que es prácticamente una compra de votos. Todo esto lo recoge el informe de observadores de la Unión Europea. Recoge que tanto las autoridades de control electoral no ejercen su función y no ponen un límite a que haya unas reglas del juego limpias y transparentes y que sean iguales para los candidatos, tanto para Daniel Noboa como para Luisa González. También recogen el uso de fondos públicos, el uso de los recursos de comunicación y demás de una forma arbitraria y distanciada de la ley, ¿no? Para poder hacer campaña electoral. Con todo esto nosotros llegamos a pasar a la segunda vuelta en un empate técnico. Y en la segunda vuelta, ¿qué hacemos en Ecuador? Hacemos la unidad de toda la izquierda e incluso representantes de la derecha. Y de hecho, de la industria. Yo en ese tiempo que tuve en contacto con muchos consultores internacionales por los presidenciables, un proyecto que hacemos aquí, daban segura ganadora a Luisa González como presidenta. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? En esa segunda vuelta lo que empezamos haciendo es la unidad de la izquierda. El partido que queda en tercer lugar en número de votación se une con Luisa González, se une con nosotros y hacemos una gran unidad. Movimientos sociales, organizaciones políticas, de pueblos y nacionalidades, empresarios, representantes incluso de la derecha se unen a nuestra campaña y firmamos un acuerdo incluso con puntos programáticos para encaminar al Ecuador hacia el desarrollo. Con todo esto, los números nos daban que ganábamos las elecciones. El día de las elecciones, unos días antes se dan hechos muy oscuros. Primero, se decreta estado de excepción en las provincias en donde nosotros somos fuertes. Cambian recintos electorales 24 horas antes. Piden cerrar las fronteras terrestres para que no ingresen observadores. Esto luego tuvieron que dar un paso atrás. Y se prohíbe el uso de celular, que esto ya nos llamó un poco la atención, el uso de celular para que no puedas tomar foto de tu voto. Era muy extraño porque primero no puedes hacer cambios en la normativa electoral sino hasta un año antes de iniciado el periodo electoral. Entonces, este cambio es como que te empiezas un partido de fútbol y en medio juego te cambien las reglas, ¿no? Lo hacen a través del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el argumento del estado de excepción? Del estado de excepción, Ecuador es un país que está entre los más peligrosos del mundo. Y el argumento era simplemente inseguridad, ¿no? Cualquier argumento, pero lo que querían era tener militarizado todo lo que es el proceso electoral. Luego, lo que te decía que es muy importante, prohíben que tú puedas sacarle foto a tu voto. ¿Qué hace la gente? Fotografía cómo votó y sube en las redes sociales, ¿no? Y dice, bueno, mi voto es por este o por este. Eso lo prohíben, pero lo prohíben a tal punto que la multa por tomarle foto a tu voto es de más de $32,000. Wow. Y para que te hagas una idea, y ustedes vean lo grave de esto, si entras con un arma a un recinto electoral, la multa no llega a $300. Entrar con un arma en un país violento. Pero si tú sacas una fotografía, es más de $32,000, $32,500 aproximadamente, es lo que tú tendrías que pagar si le haces una fotografía a tu voto, que es tu derecho además. Entonces, nos llamó la atención esto, pero no ahondamos en el tema, ¿no? Sí denunciamos que era ilegal, inconstitucional, cambios a la normativa en media campaña electoral, pero seguimos. El día de las elecciones, la sorpresa es cuando nos dicen que está ganando por 10 puntos de diferencia. ¿Tú estabas segura que ganabas en esa segunda vuelta? Claro, además, hasta las encuestas del mismo gobierno les decían que Luisa González ganaba las elecciones presidenciales. ¿Y el oficialismo no captó también otros aliados en la transición a la segunda vuelta? O sea, él se fue con lo que tenía en la primera. Él se va con lo que tiene en la primera, y no capta aliados en lo absoluto. No tuvo más aliados, nosotros sí, nos unimos
como te decía. Primera vez en la historia de segunda vuelta que veo eso. Primera vez que se hace una alianza de este nivel, de toda la izquierda y de representantes también de la industria y de la derecha, que se unen a la campaña nuestra, y es un pacto histórico que se hace por la patria, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando vemos los resultados, dijimos, esto es imposible. No hay una sola medición que nos pueda alertar de esto, y además, del 100% de votos en disputa, ¿no? Tú sales de la primera vuelta y todo lo que votaron por los demás partidos políticos son los votos en disputa. Del 100% de esos votos, no solo que él saca el 100, sino el 110%. ¿Cómo es posible? De 100% de votos en disputa, 110%. Entonces, ¿y de dónde salió ese 10? Yo retrocedo en votación, ¿no? No solamente que habiendo hecho alianza no subimos, sino que retrocedemos. Y no ganamos ni un solo voto, sino que él gana 110%. Aquí ya nos saltaron las alarmas. Aquí se llama Junta Central Electoral. ¿El órgano allá cómo se llama? Se llama Consejo Nacional Electoral. ¿Lo tenía de su lado él? Lo tenía de su lado. De hecho, quien preside este órgano, que se llama Diana Atamaín, su hermano es funcionario del gobierno, es cónsul en Estados Unidos, en Queens. Entonces, ahí ya hay un conflicto de intereses. El hermano para muchos puede decir, bueno, pero es su hermano. No es cualquier hermano, era su brazo derecho que siempre trabajaba con ella, pues es nombrado por el gobierno actual como cónsul, y hay un conflicto de intereses, y por eso el órgano electoral, en lugar de poner las reglas claras y hacer que se respeten las reglas del juego, deja que se viole toda normativa electoral y que Daniel Noboa haga lo que su voluntad le daba prácticamente en una campaña. ¿Qué pasa aquí? Perdóname, Luisa, ¿ustedes no hicieron llamados internacionales ante este tipo de cosas sospechosas, especialmente si la presidenta del órgano rector para el torneo electoral tenía vínculos con el oficialismo? Lo conocen las autoridades, la OEA, qué sé yo. Nosotros pusimos en conocimiento esto, tanto de los observadores de la OEA como de la Unión Europea, y lo recogen también mucho de esto en los informes que hacen, ¿no? Entonces, el día de las elecciones, cuando nos dicen que nosotros hemos perdido por más de 10 puntos, yo digo públicamente que no reconozco el triunfo de Daniel Noboa y que aquí hay un fraude y que vamos a investigar. Y empieza un proceso de investigación, pedimos que se abran las urnas, nunca nos abrieron ninguna urna, pedimos los documentos, las actas, revisar los votos, el kit electoral para poder revisar. Nos negaron absolutamente todo. Y tú te preguntas, si ganaron por más de 10 puntos, ¿cuál es el problema de abrir una urna y dejarte contar los votos? ¿No? Que sí se lo hizo en la primera vuelta. En la primera vuelta nosotros impugnamos algunas juntas receptoras del voto, nos entregaron y nos abrieron las urnas y nosotros empezamos a subir en votación, hasta que ya no nos abrieron más. En la segunda vuelta no nos lo permiten. Cuando tú dices que cambiaron a última hora recintos electorales, ¿has podido o han podido en la investigación, no sé si en el documental Así se jode un país, hay alguna línea de gente que no pudo votar o que fue extraviado de mesa? O sea, aparte de esas urnas que tú dices que no lo han dejado abrir, no sé si han podido mencionar el que no pudo votar. Bueno, a nosotros no nos han permitido absolutamente ningún acceso a las pruebas que podrían demostrar más técnicamente este fraude, y obviamente mucha gente sí no logró llegar, pero eso es una proporción no tan grande como para dar un resultado tan amplio como el que se dijo, ¿no? ¿Qué tú esperabas en la segunda vuelta? Primero, todas las encuestas y mediciones daban que nosotros ganábamos. Lo segundo, hubiera esperado que la justicia electoral nos permita el reconteo de votos, el abrir las urnas. ¿Pero qué porcentaje, Luisa? Por ejemplo, si 44 en la primera, como hacen una proyección ustedes con sus cosas, herramientas, o sea, en la segunda no vamos con tanto, ¿había ese número? Sí teníamos un número de ganar por lo menos por 2 puntos por sobre el candidato, ¿no? Por lo menos, en el peor de los escenarios, 2 puntos 46, 47. De él, pero el resultado nunca fue esperado. Y nosotros, claro, empezamos a investigar. Primero, pedir lo normal,
en todo proceso, que se abran las urnas, que nos dejen recontar los votos, que nos permitan el acceso. No abrieron ni siquiera una urna. Lo siguiente, la OEA, la misión de observadores de la OEA presenta su informe preliminar. Y aquí hay un punto fundamental, que es, empezamos a leer el informe de los observadores de la OEA y encontramos que dice que ellos detectaron y vieron que en algunas juntas receptoras del voto en Ecuador y en el extranjero encontraron que las actas, el bolígrafo tenía una tinta líquida que se transfirió entre opciones electorales. Es decir, digamos que tenemos esta servilleta aquí. Digamos que esta es la papeleta. Normalmente se cierra así y era totalmente simétrica. ¿Qué pasa? Que se encuentra que la gente había dado su voto por Luisa González y estaba transferido a Daniel Noboa. Hay un video que nos hacen en Chile donde no se prohibió el uso del celular, donde la gente pudo grabar, y el señor va caminando a depositar su voto, vuelve a abrir el papel, la papeleta de votación, y dice, ¿qué pasa aquí? Yo voté por Luisa, y en donde estaba mi opción es una pequeña sombra y se transfirió a la otra opción electoral. Pero eso es alta tecnología. O sea, el órgano rector dio un marcador especial. Dio un marcador especial. Mira, Luisa, no te dando idea, que aquí no ha pasado, no vaya a hacer cosas, que en el 28 tengamos algo. Por eso, parte de denunciar este fraude es también dar una alerta a las organizaciones políticas de lo que puede pasar en otros países, y ya lo hicieron en Ecuador. ¿Qué es lo fundamental aquí? Perdóname, o sea, que esto que tú dices no es menor. Si hay un marcador especial con una tecnología para transferir la tinta dejando prácticamente ningún rastro donde se marcó, aunque te abrieran las urnas, vas a encontrar las boletas marcadas para Daniel. Claro, pero aquí hay un detalle. Primero, que quiero que lo queden muy en claro en su mente, no es Luisa González la que dice esto, lo dice la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos. Y ellos lo ponen en su informe, porque muchos podrían decir, bueno, está pataleando. Es la candidata que se inventa esto. No, señores, esto nosotros nunca nos hubiéramos imaginado y lo detectamos porque lo pone en el informe la Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasa? Que en la papeleta, ¿no?, tú encuentras que queda una pequeña sombra donde dice Luisa González y queda la tinta bien marcada donde dice Daniel Noboa. Entonces, como son totalmente simétricas las papeletas, las cierran así y se pasó de un lado al otro. Esto lo dice la OEA. Eso fue fríamente calculado, como diría Chespirito. Sí, fríamente calculado. Y nosotros en ese momento decimos, un momento, señores, está diciendo la misión de observadores que hay esto. Investiguen. Pues el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que debía haber tomado acciones, dice no, nos cerramos totalmente, eso no procede y no hacen ninguna investigación. Allí nosotros pedimos que se nos entregue bolígrafo, papeletas, para poder hacer un análisis, y nos niegan también acceso a esto. Los materiales. Pero hubo gente que se quedó con el bolígrafo y logramos recuperar esos bolígrafos. Para comenzar, el bolígrafo decía increíble, y el bolígrafo, contrario a la normativa, que es usar bolígrafos de tinta de secado rápido, este era una tinta acuosa que no se secaba rápidamente. Entonces, también ahí era necesario investigar, más allá del bolígrafo, qué técnica usó el papel. Pero Luisa, ustedes no tuvieron acceso a los materiales, porque aquí los partidos y los delegados ante la Junta evalúan y aprueban todo eso, los materiales que se van a usar. O sea, se sabe, los partidos saben cuál es el marcador, cuál es el papel. ¿Ustedes se confiaron en que iban a ganar en esa segunda vuelta? Bueno, ¿o fue que usaron técnicas que ustedes no sospecharon? Bueno, para comenzar, contratan a una empresa que arme los kits electorales, que es una empresa que no está calificada debidamente para hacer ese trabajo, pero que es una empresa que sospechamos, y que hay un proceso en fiscalía, pero sospechamos que es parte de haber armado los kits con cierto tipo de material distinto al que los partidos políticos habíamos visto, ¿no? Okay. Porque una cosa es cuando tú vas a una reunión
y te dicen, mira, este es el material, este es el bolígrafo, tú dices, bueno, está bien. Normalmente se usa el bolígrafo Bic, que es el más seguro, ¿no? El de tinta de secado rápido. Ese día se usó 2 tipos de bolígrafo. Por una parte, sí, el Bic, y por otro, que decía increíble, ahí mismo en el papelito del bolígrafo pegadito decía increíble, ¿no? Entonces eso es un bolígrafo que no se secaba rápido y por eso permitía que al cerrar se pase la tinta. Y esto es algo que denunciamos nosotros, no solamente en el Ecuador, en donde ya está como presidente Daniel Noboa, pero sí denunciarlo ante el mundo de que se ha cometido un fraude. Tenemos un presidente ilegítimo, ilegal, inconstitucional en el Ecuador, pero que además esto que aplicaron en Ecuador lo pueden aplicar en las demás elecciones que se den en el resto de América Latina. Cuéntame del referéndum, si él acaba de pasar unas elecciones bajo ese esquema, pero es el presidente electo, ¿por qué él va a un referéndum donde gana el no? Y bueno, también decirles, ¿no?, que miren el documental Así se jode un país, en donde se recoge cómo se hizo este fraude y cómo han destruido al Ecuador desde gobiernos improvisados y que están en muchos casos vinculados a las mismas mafias y el narcotráfico. Lo siguiente, apenas 7 meses después de haber ganado supuestamente Daniel Noboa las elecciones en Ecuador con más de 10 puntos, va a una consulta popular. Una consulta que pretendía hacer modificaciones a la estructura del Estado a través de ir a una asamblea constituyente, cambiar la constitución y demás. Y hay 2 preguntas de fondo que le importaban a Daniel Noboa y 2 preguntas gancho, como se las conoce, para motivar a la gente a votar a favor de esta consulta popular. Y estas 2 preguntas sintonizan mucho con el sentir de la población, ¿no? La población está bastante molesta con los partidos políticos y con la Asamblea Nacional. Entonces hay 2 preguntas. La primera es quitar los recursos que da el Estado a los partidos políticos y la segunda es reducir el número de asambleístas, de diputados, ¿no? Pues la población, apenas 7 meses después, le dice no. Y la gente no vota por las preguntas exactamente, vota en contra de Daniel Noboa. Y vota el no y gana en todo el Ecuador prácticamente el no. Y te preguntas, ¿cómo un presidente que gana por encima de 10 puntos de diferencia a su contrincante y que tenía tanta aprobación, cómo es que en 7 meses pierde la primera elección que hace? Yo te hago otra pregunta. ¿Dónde estaban los bolígrafos increíbles para responder esas 4 preguntas? ¿No se usaron eso? Es más, claro, y eso también es importante. La población ha llegado a hacer conciencia de que hubo un fraude, de que ese presidente que tenemos no ha ganado legítimamente. Y era increíble ver en las filas para la votación la gente llevando su propio bolígrafo. Si el presidente anterior no completó su periodo y por eso se hizo la muerte cruzada, ¿qué necesitaría Ecuador para una muerte cruzada de Daniel Noboa a esta población que le ha dicho que no en este referéndum? ¿Qué se puede hacer? ¿O hay que esperar elecciones hasta el 29 para que ustedes puedan tener una oportunidad nueva vez? Bueno, la normativa constitucional y legal te permite que hayan elecciones anticipadas en varios casos, entre ellos que haya una conmoción interna, que podría ser una causal, que a través de la Asamblea Nacional se puede ir a finalizarse de manera anticipada el gobierno. Y hago un paréntesis ahí, el conflicto armado desde el 2024, en este acápite que tú dices, si hay una conmoción, ¿cómo digiere la población el estado prácticamente de excepción en el que está viviendo Ecuador y qué se necesita para activar esa conmoción y que haya un nuevo llamado a elecciones? Sí, bueno, la una opción es esta de la conmoción interna, pero y hay otros también, hechos que podrían motivar a una finalización anticipada, pero también la población puede pedir la revocatoria del mandato por incumplimiento al plan de gobierno. Daniel Noboa ofreció en campaña una serie de ofertas que todas ha incumplido y ha hecho totalmente lo contrario a lo que él ofreció. Esa es una opción con la dificultad de que aquí habría que pedirlo al Consejo Nacional Electoral, los documentos para recoger firmas en la población
y para poder pedir la revocatoria del mandato de manera democrática, porque la población no quiere continuar con ese presidente, y eso tendría que presentárselo al Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral está totalmente entregado al gobierno. Entonces probablemente no entreguen las hojas para recoger firmas en su contra durante este periodo de gobierno, ¿no? Y lo otro, Ecuador pasa de haber sido uno de los países más seguros de América Latina, el segundo más seguro de nuestra región, a ser uno de los más violentos del mundo. Y en el 2024, Daniel Noboa declara un conflicto armado interno sin un sustento válido y se ampara diciendo que es la manera en la que va a pacificar el Ecuador. ¿Qué pasa en este tiempo? Que ha decretado estados de excepción, que el órgano que vigila el cumplimiento de la Constitución, que es el Consejo, el Tribunal Constitucional, le dice que ya no puede seguir poniendo estados de excepción porque cortan los derechos de la población, la movilidad, pero que debe tomar acciones para controlar la violencia en el país, y resulta que hace absolutamente caso omiso. El Ecuador sigue en violencia, pero él usa esto para inmovilizar a la población, para controlar cuando quiere hacer una protesta, para reprimirla con exceso de violencia a la población, mientras Ecuador se ha convertido ahora en uno de los países que encabeza los países que están exportando cocaína. Ecuador es el primer país exportador de cocaína. Por encima de Colombia. Exportador, ¿no? Exportador a la Unión Europea, a Estados Unidos. Colombia produce, eso va hacia nuestros puertos y eso va al mundo. Y somos, el 60% de la cocaína que llega a la Unión Europea sale de mi país. Y no hay un control en el Ecuador. ¿En qué sale mayoritariamente? Y esto es importante también para reflexionar. Mayoritariamente sale en cajas de banano. No hay control de puertos. Pero veamos, esto sale mayoritariamente en cajas de banano. Hay una familia que es la mayor productora de banano, tiene las mayores haciendas de banano. Lo siguiente, esa misma familia es la que tiene las empresas empacadoras de banano. Esa misma familia es la que maneja puertos y puertos privados. Y esa misma familia es la familia del presidente Noboa. O sea, familia directa. Es su familia y son sus empresas las que tienen las haciendas productoras, empacadoras, manejo de puertos. Y él como presidente es quien controla los puertos en el país. Puertos por los que salen cajas de banano contaminadas con cocaína. De hecho, hay vínculos ya encontrados y hay pruebas en donde en haciendas de la familia Noboa se ha encontrado grandes cantidades de cocaína. Sin embargo, la Fiscalía ha archivado los procesos, ha archivado cualquier indicio. Su ministro de Agricultura, su cuñada, fue encontrada con algunas toneladas de cocaína, fue puesta en libertad inmediatamente por orden del gobierno, y Ecuador sigue siendo el primer país exportador de cocaína a la Unión Europea, a Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos, ya que vemos la política de Trump ahora con Venezuela, que ha acusado a Nicolás Maduro del cartel de los soles y a sus relacionados? O sea, tú me hablas de Europa, pero ¿y Estados Unidos qué dice del gobierno de Noboa? Bueno, es un gran aliado, ¿no? Son socios estratégicos, son aliados. De hecho, Daniel Noboa tiene vínculos con Estados Unidos, es norteamericano, él nació en Estados Unidos, y nosotros hemos denunciado, si a Estados Unidos le interesa combatir el narcotráfico, no es de Venezuela, de donde salen los mayores cargamentos de cocaína, es de Ecuador, y salen cajas de banano. Y quien maneja los puertos, desde donde se empaca y se envía no entiendo nada, Luisa, entonces, no entiendo. Es Ecuador. Pero no entiendo. Sí. Lo mismo decimos nosotros, o sea, ¿no? Hay que reflexionarlo. Tú has visto que la justicia es ciega, pero en algunos casos la justicia, aquí, ¿verdad? Te tapa un ojo, te tapa otro. Entonces Estados Unidos nada más ve de este ojo a Maduro, no ve a Noboa. Se lo ha dicho claramente, ¿no? En varias ocasiones lo ha dicho, lo hemos denunciado. Solamente revisen los datos. ¿Cuál es el país
que más cargamentos de cocaína está enviando desde sus puertos, y es Ecuador, lamentablemente. ¿Y en qué sale? En cajas de banano. ¿Y quién es el principal productor de banano? La familia del presidente de la República del Ecuador. ¿Cómo influye? Y no es desde Venezuela, ¿no? Y eso es importante para la reflexión. Y no estoy defendiendo Venezuela, estoy hablando técnicamente. No es de Venezuela de donde salen los mayores cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos o hacia la Unión Europea. Está pasando en mi país y no se toma control de los puertos, no se los militariza, no se mejora las técnicas de escáner y demás, de inteligencia, para poder ver que no se contaminen contenedores, si fuera que los contaminan, y no es que realmente se está haciendo una estrategia de enviar la cocaína desde las cajas de banano que salen desde Ecuador. ¿Cómo influye también la crisis de criminalidad en Colombia? O sea, ¿cómo es la relación también de gobierno a gobierno? Y tú dices, bueno, se produce en Colombia, llega a Ecuador, sale de donde nosotros. ¿Cómo es esa relación interna Colombia-Venezuela en materia de narcotráfico y criminalidad? Bueno, falta bastante en la relación bilateral con Colombia, porque nosotros como países vecinos sabemos por dónde llega, cuál es la ruta de la droga que ingresa desde el Putumayo, que es al norte del Ecuador, al sur de Colombia, ingresa la cocaína al Ecuador y sale por nuestros puertos. ¿Qué se debe hacer? Pues mejorar la relación bilateral con el presidente Petro y reactivar lo que es la Combifrom, que es esa unidad que tenían entre los dos países para controlar nuestras fronteras, ¿no? El esfuerzo para controlar el narcotráfico y la violencia en el Ecuador va, sí, por la ayuda internacional que puedas recibir, pero por sobre todo con los países vecinos que controlan las rutas por donde ingresa la cocaína al Ecuador. Y ya que mencionamos Venezuela, vamos a hablar de María Corina Machado. Según el presidente de Venezuela, según el expresidente Correa, María Corina Machado está rodeada de delincuentes, o sea, tú eres una mujer que casi llegas a la presidencia ahora en el 2025, en México tenemos una presidenta y para algunos de nosotros María Corina podría estar cerca de una primera magistratura también en Venezuela. ¿Cuál es tu posición con ella y sobre el premio Nobel que le dieron? Bueno, voy a empezar por los premios Nobel, ¿no? Creo que están bastante prostituidos los premios Nobel, ¿no? Obama recibió un premio Nobel de la paz cuando cuántas guerras se iniciaron también y se continuaron en su gobierno. No entiendo en qué punto se evaluó para que María Corina Machado tenga un Nobel de la Paz cuando ella misma hizo llamados para que se use la fuerza y se invada su propio país, ¿no? Creo que no es un reconocimiento real, sino que es un hecho más estratégico geopolítico en una agenda contra Venezuela, más que por la lucha que pueda haber llevado María Corina. Y respecto a la posibilidad de que una mujer como ella pueda acceder al poder después que pase cualquier cosa que vaya a pasar en Venezuela, porque aunque sé que eres de tendencia izquierda, lo que describes del presidente Daniel Noboa, a mi juicio, se parece mucho a lo que ha hecho Maduro en Venezuela. O sea, el autoritarismo venga de cualquier lado, derecho o izquierda, no lo comparto. Entonces a veces pienso en un mundo ideal con mujeres y con hombres también dirigiendo países y dirigiendo proyectos que encaminen al desarrollo, no al retroceso. Entonces cuando veo gente como María Corina, al margen de distancias que uno pueda tener de algunos pensamientos, uno dice, bueno, quizás y pueda pasar algo con mujeres como Luisa González. La gente dice que las mujeres administramos mejor que los hombres, no sé si es verdad. Y fuera de eso, ¿qué ilusión te da ver mujeres como ella liderando procesos y en el caso de la presidenta de México también? Bueno, si vamos a hablar de mujeres que lideren realmente un proceso, creo que un gran ejemplo es Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy capaz, que ha sabido administrar un país en donde la atacan muchísimo a diario, además, no solamente por el hecho de ser mujer, sino ser mujer y de izquierda, ¿no? No estoy de acuerdo en ningún tipo de autoritarismo y coincidimos con eso, pero tampoco estoy de acuerdo en que llames a que se invada tu país o a que se use la fuerza
contra tu país. Creo que los procesos deben ser democráticos y participativos en igualdad de condiciones, por supuesto. El autoritarismo debe ser siempre observado, venga de quien venga. ¿Por qué? Porque si lo permites que se dé una vez contra un grupo, va a pasar mañana contra cualquiera y contra aquellos incluso que lo están ejecutando el día de hoy, ¿no? ¿Y qué opinas del tema de Maduro en Venezuela entonces? Bueno, yo realmente prefiero no opinar sobre Maduro porque se lo usa mucho para las campañas presidenciales en contra de los países de izquierda, de los países donde hay un liderazgo de izquierda. Lo usaron contra Claudia Sheinbaum y decían que si votaban por Claudia Sheinbaum, México sería Venezuela. Lo usaron en Argentina, lo usaron en Ecuador. Decían, si usted vota por Luisa González, Ecuador se va a convertir en Venezuela. Pero estamos a niveles de Haití. Estamos a niveles de Haití, ni siquiera de Venezuela. Venezuela no tiene los índices de violencia que tiene el Ecuador, en donde cada 50 minutos asesinan a una persona, en donde la primera causa de muerte... ¿Cómo se jodió Ecuador? Porque le pasamos el documental así como muy rápido. Aprovecha este momento para que nos describa cómo Ecuador se convirtió en que cada 50 minutos asesinan a una persona. ¿Cómo fue que pasó eso? Y que la primera causa de muerte de niños y adolescentes es el homicidio. Que hay madres que han caído en las veredas por una bala perdida. Que hay personas que intentan tener un emprendimiento, una peluquería, un restaurante, tienen un bus y los matan por no pagar lo que en Ecuador se conoce como vacuna, que es un tipo de extorsión, creo que aquí se lo llama como peaje, ¿no? Si no pagas esto, pues te asesinan, y asesinan a las familias ecuatorianas. Cada 50 minutos muere un ecuatoriano en manos de la violencia, y no es por peleas entre bandas, sino es directamente porque por robarte un celular, o por asaltarte, o porque no pagaste la extorsión. ¿Estaba mejor con Correa? El Ecuador pasa de ser el segundo país más seguro de la región, con la segunda red vial mejor de la región, donde los migrantes, nuestros hermanos ya no se iban del país, empezaron a retornar de Europa, de Estados Unidos, del mundo entero. Nuestros hermanos que habían migrado regresan al Ecuador durante el periodo de Correa. Perdóname, te hago una pregunta en el tiempo. ¿Estuvo bien de cuándo a cuándo? Cuando tú dices pasamos de ser de los más seguros, de los más desarrollados a esto, hay un tiempo sí. Y una cosa que también, para que la gente entienda, Correa le entrega a Moreno, que es de su mismo partido. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cómo es que se da esa fractura? Porque normalmente se supone que si va por la misma línea del mismo partido, debió seguir el mismo camino. ¿Cómo retrocede, involuciona? Y dime años para uno ubicarse. Bueno, en el 2017 nosotros dejamos el poder con el presidente Rafael Correa, con una aprobación altísima, más del casi 70% de aprobación de la población, y se lo entregamos a quien fue 6 años vicepresidente de Rafael Correa. Nos traiciona, rompe todo el acuerdo social, el acuerdo con la ciudadanía, en donde la población votó por un plan de gobierno de continuar con la salud, con la educación, con la obra pública, con el empleo, con la reactivación productiva. ¿No lo vieron venir, Luisa? No lo vimos venir, y da un giro y aplica el plan de gobierno del candidato que perdió, de derecha, y se une con toda la derecha y empiezan a desmantelar toda la obra pública. ¿Y qué se dice? Bueno, esto era una obra hecha en el gobierno de Rafael Correa, vamos a dejarla allí botada. Dejan botadas escuelas, universidades, vías, y hoy tenemos que la deserción escolar, hay cerca de 400,000 niños y jóvenes que están fuera del sistema educativo, mientras las unidades educativas están cerradas, no hay becas, no hay acceso a educación. A ver si entendí, en menos de 10 años se jodió un país. En menos de 10 años se jodió un país cuando hay una ausencia de Estado, cuando quienes llegan al gobierno no han hecho una obra pública, han sobreendeudado el país, están entregados al Fondo Monetario Internacional con las muy consabidas cláusulas que son de quitar prestaciones sociales. El Ecuador tenía uno de los mejores sistemas de salud. De hecho,
nuestros vecinos de Colombia, de Perú, iban a hacerse atender en el Ecuador porque la salud era pública, de calidad, gratuita, con el mejor equipamiento. Hoy día no hay un sistema de salud que funcione, no hay un sistema de educación que funcione. Se jodió al país desde gobiernos que se dedicaron a una persecución política, a sembrar odio y a desmantelar el Estado. Ante la ausencia del Estado, la delincuencia se hizo presente y la corrupción. Te pregunto, nosotros que hemos pasado algunos procesitos aquí, pero si Correa llevaba el país tan bien y los números están ahí, ¿verdad? ¿Por qué le ha hecho tan difícil al correísmo, si se puede decir así, que tú eres parte de Revolución Ciudadana, RC5, volver al poder? O sea, el pueblo de Ecuador está secuestrado, no ha entendido, porque del 17 acá ya vamos por 9 años. O sea, sería lo lógico, ¿verdad? Aquí tuvimos un cambio del 2000 al 2004, pasó una crisis económica terrible, en el 2004 volvió el partido anterior que estaba. ¿Por qué no ha sucedido eso en 9 años? Bueno, primero tenemos una prensa que nos agrede diariamente. Segundo, el presidente Rafael Correa fue sentenciado por influjo psíquico y ya va a salir también el documental del influjo psíquico, en donde no encuentran una prueba de corrupción, no tienen cómo procesarlo legalmente y se inventan una figura de que él irradia mentalmente influjo sobre gente para que cometan actos delictivos, que tampoco hay pruebas de ningún acto delictivo. O sea que todo lo que está pasando se lo achacan a que desde fuera lo está impulsando Correa. No, durante el periodo de su gobierno, ¿no? Entonces es así como a Rafael Correa lo sentencian, no puede regresar al Ecuador, tiene un asilo político otorgado por la Unión Europea, por Bélgica, y él no está en el Ecuador, ¿no? Nos quitaron el partido, nos quedamos sin partido. Apenas hace 4 años tenemos partido político, en el 2021 es cuando nosotros logramos tener una organización política para poder participar ya de manera autónoma en las elecciones, y hemos sufrido una persecución brutal contra todos desde la Fiscalía en lo que yo denomino un plan Cóndor siglo XXI. Para los que no recuerdan mucho el plan Cóndor o los jóvenes, googleenlo. El plan Cóndor fue como Estados Unidos ideó una estrategia para derrocar gobiernos de izquierda o progresistas en América Latina a través de dictaduras militares sangrientas. Y se tomaron así muchísimos países, en donde uno de los casos más conocidos es el de Allende en Chile, donde la dictadura de Pinochet fue totalmente sangrienta. Ahora ya no pueden hacer eso. No pueden tomarse los países, no pueden derrocar presidentes de izquierda a través de dictaduras sangrientas, como se lo hizo en los 70s, 80s. Lo hacen a través de un golpe blando, de un lawfare, que es judicializar la política. Es decir, que tú tomas dirigentes sociales, compran gobiernos y usan a la Fiscalía General del Estado para perseguir a representantes de izquierda, inventando casos. Y esto no se da solamente en Ecuador, le pasó a Lula en Brasil, le pasó a Cristina Fernández en Argentina, a Evo Morales en Bolivia, y Ecuador obviamente con Rafael Correa. Es exactamente el mismo proceso que se utiliza de judicializar la política para poder bloquear de la participación política a líderes de izquierda. Estados Unidos, USAID. Estados Unidos lo hizo en los 60, 70, 80 con lo que fue el Plan Cóndor, y este es un Plan Cóndor actualizado, siglo XXI, que lo hacen con los países que hemos sido gobernados por gobiernos de izquierda. Antes de irnos, vuelvo al tema de mujer y género. Lo que pasó con Verónica Abad y lo implacable que fue el presidente Noboa con ella, habla de un retroceso en el tema de igualdad de género. Tú como mujer, no sé si el término de odio a la mujer o fue pura coincidencia. O sea, ¿cómo tú interpretas el tratamiento hacia la vicepresidenta? O igual si hubiese sido un hombre, como él no quería renunciar para su licencia
o pedir la licencia iba a tener esa misma persecución, o hay un aplastamiento contra la figura de la mujer. ¿Cómo lo lees? Yo sí creo que desde el gobierno actual de Ecuador hay un ensañamiento en contra de las mujeres, ¿no? Él lo hace con su ex esposa, a la que le tiene cerca de 30 juicios. La ha perseguido a ella, a su familia, ella lo ha denunciado públicamente. Y sí creo que hay un tema de género, ¿no? A la vicepresidenta la persiguió, la acorralaron, le dijeron que era mala madre por no renunciar para que su hijo salga libre, y no se trata de renunciar porque tu hijo está preso, ¿no? Es que debe hacerse justicia, y en mi caso particularmente recibí ataques por parte del gobierno y de Daniel Noboa. Él llevó a un mercenario que se llama Eric Prince, lo llevó a Ecuador supuestamente para que dé una estrategia en seguridad. No lo hizo, lo que hizo fue sentarse, esto fue en plena campaña, sentarse con 2 ministros de Estado y decir que él tenía pruebas de que mi hijo, mi segundo hijo, era hijo del expresidente Correa. A ese nivel de brutalidad y barbaridad fue el ataque contra Luisa González al ser mujer, madre y candidata a la presidencia de la República. Y esto es lo que tenemos que enfrentar muchísimas mujeres al hacer política, y muchas me entenderán esto, ¿no? Cuando una mujer intenta levantar la voz y una mujer intenta salir adelante en la conducción política, lo primero es fijarse en tu honor, en tu dignidad, que es lo que más nos afecta a las mujeres. Cuando tú afectas el honor de una mujer, afectas a los hijos, a los hermanos, a los padres, a la pareja, a la familia. Y es así como intentan golpearme atacando a un niño de 11 años. Y fue un mecanismo para afectarme a mí dentro de la campaña. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las mujeres? Y ese es un llamado a todas las mujeres que quieren hacer política, a nunca dar un paso atrás, porque lo que intentan siempre es que nosotras no tomemos un rol protagónico de cambio, de transformación de nuestra sociedad, sino que al recibir este tipo de ataques demos un paso atrás, porque normalmente priorizamos las mujeres la paz de nuestra familia, de nuestros hijos, el honor, la dignidad de la familia que representamos, y así buscan es callarnos. ¿Y tiene pareja actual el presidente? Cuando tú hablas de la Él está casado actualmente. Pero podríamos definir, según lo que tú dices, que es un machista a carta cabal. O sea, la estrategia contra ti en campaña fue salirle a buscar un papá a tu hijo menor, que era, por cierto, el expresidente Correa. Así es, fue una manera de primero lo afectaron a un niño de 11 años. Qué vergüenza con su esposa. Porque recibió bullying, mi hijo fue víctima de bullying en su colegio, primero. Lo segundo, afectarme a mí como madre, como mujer, y allí a todas las mujeres que jamás nos hagan retroceder. ¿Qué le dijiste a tu hijo? Bueno, ya mi hijo es muy fuerte, es muy fuerte. Yo le dije, mira, si quieres te cambio de colegio, no lo sé, tal vez educación desde la casa. Y me dijo, no, yo voy a afrontar esto, déjeme que yo sé cómo llevarlo. La verdad, profundamente orgullosa de mi hijo, pero es muy doloroso como madre, como mujer. Pero creo que aquí lo de fondo es decirle a todas las mujeres, nunca den un paso al costado por un ataque, porque lo que buscan es exactamente eso, inmovilizarnos y callarnos. Y la mujer tiene la capacidad de transformar. Somos valientes, somos luchadoras. Y cuando una mujer llega, no solamente es que llegamos todas, es que llegamos todas y todos. Porque la mujer busca unir, pacificar, conducir con fe, con esperanza, con capacidad, con conocimiento, de manera técnica, tanto nuestras localidades, nuestra comunidad, nuestras familias, nuestras industrias, nuestras empresas, porque esto no solamente se da en política, la mujer muchas veces es atacada en los diferentes espacios. Cuando una mujer llega, digamos, a una gerencia, ¿cómo llegó allí? ¿Qué hizo? Pero no están revisando toda tu experiencia académica, de experiencia técnica, tus cargos. Y más si es bonita como imagen. tú. Y, gracias. ¿Qué es lo más difícil fuera de esto que has afrontado en la carrera a la presidencia de Ecuador y en tu carrera política? La familia, ¿no? Lo más grave es que toquen tu familia, que afecten a tu familia, que afecten tu honor como mujer, como persona, como hija, como madre. Pero al mismo tiempo tú reflexionas y dices, ok, yo tengo 2 hijos,
Afuera hay millones de niños que no tienen para comer, que no pueden ir a la escuela, que se acostaron con hambre, que mataron a sus padres. Y ese amor por los demás niños es el que te impulsa a seguir adelante. Que los demás niños tengan el cuidado, el amor, el acceso a educación, a salud, a condiciones dignas de vida que tiene mi hijo. Eso es lo que buscamos. ¿Qué te llevó a querer ser presidenta de Ecuador? ¿Por qué quieres ser presidenta de Ecuador? Mi país está totalmente destrozado. Y si tú tienes la capacidad de conducirlo, de transformarlo, de sacarlo del hoyo en el que está, lo correcto es luchar por transformarlo, no dejarlo ahí abandonado. Ecuador requiere conocimiento, capacidad, y eso es lo que no tenemos ahora mismo. Y yo tengo ese conocimiento y esa capacidad, y eso es lo que me ha llevado a mí a buscar la presidencia de la República de mi país. El mayor sacrificio, tiempo, La familia. exponer a tus hijos, ¿vale la pena? ¿Lo vale? Me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Mis hijos mismos me dicen, ¿vale la pena? Cuando tú recorres el Ecuador, cuando tú miras las cifras de muertes violentas, cuando tú miras que un niño no tiene condiciones dignas para estudiar, para salir adelante, vale la pena. Con Estados Unidos en contra, según lo que me dices, la economía está dolarizada. Hemos hablado de la parte de violencia, pero me imagino que la parte económica también. La violencia impacta sobre la parte económica, ¿no? La violencia impacta drásticamente. El turismo no llega al Ecuador porque los países, a través de sus embajadas, le dan la alerta de no vaya a Ecuador porque matan a una persona cada 50 minutos, ¿no? No hay inversión porque no tienes una buena estructura, porque les vacunan o les pagan, les extorsionan a las empresas. No hay un crecimiento económico porque no hay una conducción adecuada del país. Entonces, la inseguridad, la violencia impacta directamente sobre la economía. Nuestros hermanos cierran los negocios, migran, se van del país. Así que la seguridad es uno de los ejes fundamentales para trabajar en el Ecuador en un crecimiento económico futuro. Entonces, finalmente, ¿cómo ves el futuro de Ecuador? ¿Contigo o sin ti? Bueno, actualmente no hay realmente visos de que pueda cambiar, ¿no? La conducción del país está muy mal, el presidente está ausente, ahora mismo se ha ido de tour por el mundo 2 meses, ha dejado abandonada la presidencia de la República. Aprovechemos ahora. No hay un encargo, no hay un encargo legal a la vicepresidenta para que alguien se encargue del país, sino que se ha ausentado, está viajando por el mundo en la Fórmula 1 en Dubái, y lo ha dejado a que siga su curso, ¿no? No hay una conducción de ministerios, de carteras de Estado, salud, educación, vialidad, infraestructura, turismo, economía, etcétera. No está funcionando el país y no creo realmente que vaya a cambiar porque no tienen ni la capacidad ni el conocimiento de cómo gestionar el Estado. Pero nosotros seguimos en esta pelea política, sí, con la gente, manteniendo la fe y la esperanza de que cambie la relación de poder, obviamente, y el poder vuelva a estar realmente y en forma democrática en manos del pueblo ecuatoriano para construir mejores días. Ya sabemos cómo se jode un país. Vean el documental, está en todas las plataformas digitales. Luisa González en YouTube, ¿verdad? En todas las redes. Así es. Pueden buscar cómo se jode un país y cómo se arregla Ecuador, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero es cambiar la conducción, ¿no? Tienes ahora gobernando una persona que nunca en su vida ha trabajado, que no sabe lo que es llevar un pan a la casa, ¿no? Porque es un heredero de una de las grandes fortunas. No desmerezco que sea un heredero, pero es que no sabe trabajar. Pero tampoco sabe cómo gestionar ni la empresa privada, peor el sector público. Entonces, ¿qué hay que hacer para mejorar al Ecuador? Pues hay que conducirlo con capacidad y conocimiento, con amor por la gente y por la patria. Y eso es lo que nosotros buscamos desde la Revolución Ciudadana. ¿Se quiso parecer a Nayib Bukele? Intenta dar imágenes de fuerza, pero realmente tampoco tiene conocimiento de cómo controlar la seguridad en el Estado. Tú sabes lo que es Temo, ¿verdad? Sí, tal cual. Entonces sería la copia de Temo. Sí. Bueno, Luisa, nos ha encantado conversar contigo. Espero que sea la primera de muchas, que te animes a venir aquí a República Dominicana. ¿Te ha gustado? Me ha encantado y ahora entiendo que vamos a ir a conocer algo del mar
y la ciudad maravillosa, muy acogedora, la gente muy amable, así que de seguro que sí voy a volver. Bueno, esperamos que con la banda presidencial en el 2029 venga de nuevo a las instalaciones de Al Tanto TV, Luisa González, próxima presidenta de Ecuador. Muchas gracias, Colombia, gracias a todos ustedes.